Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de errores y excepciones, ¿no? Aquí está precisamente la documentación, está en el mismo sitio web de Python. Ustedes van a poder encontrar ahí todo un tutorial y en el punto 8 van a encontrar errores y excepciones. Como todos sabemos, cuando se hace programación, siempre estamos sujetos a que se puedan presentar algunos errores. Yo siempre digo que existen dos tipos de errores, ¿no? Los errores de sintaxis, que normalmente son errores que los podemos detectar al momento de que estamos creando nuestro código, porque esos errores normalmente nos va a ayudar el IDE que estemos utilizando, ¿no? En este caso nosotros estamos utilizando Visual Studio Code, y Visual Studio Code o cualquier otro editor te va a ayudar a detectar esos errores de sintaxis. Si en caso no estés utilizando algún IDE que nos ayude en este aspecto, pues el error se va a dar, ¿no? Vamos a hacer una prueba de ello. Y luego tenemos los errores en tiempo de ejecución, ¿no? Los errores en tiempo de ejecución, que ya se conoce como excepciones, ¿no? Porque ya es una excepción al código, y lo que va a hacer esta excepción es precisamente que el programa deje de funcionar, ¿no? Porque ha habido un corte, ¿no? Ha habido un error y el programa ya no sigue funcionando como esperábamos que funcione. Entonces el programa pues va a dar un mensaje, o posiblemente, si es una aplicación, por ejemplo, en entorno Windows o en ventanas, se puede cerrar o se puede colgar, ¿no? Hay un error ahí que no ha sido controlado, ¿no? También puede haber errores en páginas web, donde, por ejemplo, estoy trayendo datos de un servidor externo y, por ejemplo, a las personas que controlan el servidor deciden cambiar el servidor. Entonces mi página web ya no va a poder ubicar el servidor porque ha sido cambiado, y si yo no he controlado ese error, posiblemente también la página pues me va a mostrar ahí un error o algo que no está controlando, y normalmente los usuarios tienen una mala percepción de ese programa, ¿no? Siempre dicen, uy, no funciona el sistema, algo está mal. Entonces, en realidad sí está mal, solo que no fue controlado, ¿no? Y el tema del manejo de secciones es un poco difícil, no difícil, sino digamos, es un poco, por lo que yo he podido notar, como que no le gusta mucho a los programadores controlar los errores, ¿no? Programan muchas cosas y a veces esas cosas no las toman en cuenta, ¿no? Por eso es que casi el 50% de las vulnerabilidades que existen en las aplicaciones son precisamente porque los errores no fueron controlados, ¿no? Porque el programador hizo algo, le funcionó y lo dejó ahí, pero no se percató o no tuvo en cuenta que posiblemente hay cosas que se puedan presentar más adelante en la aplicación que puedan generar un error. Bien, entonces en eso es lo que consiste este punto. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un programa en Python, pero voy a utilizar, por ejemplo, el blog de Node. Para eso voy a abrir mi programita, el Notepad. Ahí está, el blog de Node. ¿Ya? Solamente voy a hacer un print hola mundo. Okay, y esto lo voy a guardar. Voy a guardarlo, por ejemplo, solo para hacer la prueba en mi disco C. Acá voy a crear una carpeta tmp de temporal, y ahí voy a guardar este archivo. Le voy a poner acá todos los archivos y le voy a poner, por ejemplo, hola.py. Ok, guardar. Y yo me voy a mi disco duro C, me voy al temporal, ahí está hola.py. Perfecto, entonces yo puedo ejecutar este programita porque es un programa hecho en Python, ¿no? Entonces, si yo me voy al PowerShell, vamos a abrir PowerShell, ¿no? Acá está PowerShell, traigo por aquí y me voy a ir hasta, voy a hacer más grande esto, ahí está, para que se pueda ver mejor, y me voy a ir hasta la carpeta tmp, hago un dir y ahí está hola.py, ¿no?
Entonces si yo ejecuto esto, voy a limpiar la pantalla, hago un ls, ahí está el archivo. Entonces hago python.hola.py y me devuelve hola mundo. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Miren, acá, si en vez de poner print, hago esto, prints. Ya me equivoqué, lo puse así. Lo doy guardar. Entonces ejecuto esto y me sale un error, ¿no? Me dice la función prints no está definida, ¿no? Hay un error, se cortó el programa, ¿no? Pero ese error yo no lo pude controlar porque estoy utilizando, como les dije, un editor de texto que no es, digamos, adecuado para crear programas en Python, ¿no? Por eso es que yo les decía, hay dos tipos de error. En este caso el error de sintaxis, porque este es un error de sintaxis que no pudimos controlar porque no tenemos un IDE que nos está ayudando, ¿no? En cambio, si yo me voy a minimizar esto, yo me voy a Visual Studio Code y vengo, por ejemplo, acá, en curso Python, voy a ponerle acá, no en la carpeta PO, no, aquí en curso Python, voy a crear, por ejemplo, errores.py. Ok, ahí. Y aquí en errores.py lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, print hola mundo. Entonces esto va a funcionar, ¿no? Ejecutamos esto. Bajo hasta acá. Ahí pueden ver hola mundo. Pero ¿qué pasa si yo pongo acá prints? ¿Se dan cuenta? Visual Studio Code me dice prints no está definido. O sea, el editor, el IDE que estamos utilizando nos ayuda a detectar precisamente estos errores de sintaxis. Pero hay cosas que el IDE no nos va a poder ayudar. ¿Ok? Por ejemplo, miren. Yo pongo acá 1 más 2. Guardo esto, ejecuto y me sale 12. ¿Por qué? Porque está uniendo 1 y 2. Son dos textos, ¿no? Porque están entre comillas. Y Python, al darse cuenta que aquí hay un símbolo más, perdón, el operador más, lo que está haciendo es unir ambos caracteres. Por eso me dice acá 12, no los está sumando. Pero por ejemplo, si yo le quito la comilla al 2, eso se convirtió en un número. Y el IDE, si se dan cuenta, no lo ve como un error. ¿No? Él dice, acá no pasa nada, ¿no? Todo está bien. O sea, la sintaxis está bien. O sea, para Visual Studio Code la sintaxis está bien, no hay problema. Si se han dado cuenta ahí, Visual Studio Code no lo debe detectar, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, miren, tengo un error, un type error, ¿no? Un error de tipo. No puedo concatenar, me dice un string con un entero. Y tiene razón, ¿no? En realidad no puedo hacer eso. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene ya un error en tiempo de ejecución que ya no he podido controlar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo controlamos eso. Python nos da la forma de cómo controlar estos errores. Pero ya los errores en tiempo de ejecución se les conoce como excepciones. Por eso se llama manejo de excepciones, ¿no? Hay que manejar estas excepciones. Y Python, yo regreso a la documentación, ¿no? Por aquí vamos a ver excepciones, ¿no? Incluso si una declaración de excepción es sintácticamente correcta, puede generar un error cuando se intenta ejecutar, como les dije. La sintaxis está correcta, pero internamente el programa no va a hacer lo que esperamos que haga y puede generar un error en tiempo de ejecución. Los errores detectados durante la ejecución se llaman excepciones, lo que yo les estaba indicando hace un momento. Ya los errores en tiempo de ejecución son excepciones y esas excepciones las podemos controlar. Y pueden ser fatales, como dice acá. De pronto aprenderás a gestionarlos. ¿Qué más dice aquí? Ya, acá nos dice, ¿no? Nos da un ejemplo, 10 por 1 entre 0. La división entre 0 también no existe, ¿no? Por lo tanto, aquí va a haber un error, ¿no? Y cuando se ejecuta esto, me dice 0 division error, ¿no? División por 0. No se puede dividir un número entre 0. Entonces, esto que ven acá ustedes son clases, ¿ya? Son clases. Hay type error, night error, división
Zero Division Error son clases de una clase padre. Si ustedes recuerdan cuando vimos herencia, vimos herencia, sabíamos que hay una clase padre y después de esa clase hay clases hijas, ¿no? Las heredan del padre. En este caso, estas clases son clases hijas de una clase padre para manejar las excepciones en Python, que se conoce como la clase exception. Entonces, esa clase exception tiene muchas clases hijas, digamos, para controlar estas excepciones, ¿no? Acá nos dan varios ejemplos en la documentación. La documentación en realidad está muy bien explicado. Siempre recomiendo que den una revisada. Es más, la primera fuente que debemos revisar cuando aprendemos cualquier lenguaje de programación es revisar la documentación oficial. Pero quiero buscar las clases, quiero ver si está por aquí. Bueno, no estaba en esta parte. Por acá debe haber un enlace que nos lleva a todas las clases que se manejan en el tema de las excepciones. La clase base, sections, es la clase base, como les dije, y de ahí aparecen más excepciones, ¿no? Exception, arithmetic error, la clase base para excepciones predefinidas que se generan para varios errores aritméticos, buffer error, loop error, excepciones específicas, ¿no? Attribute error, EOF error, que es cuando se lee archivos, floating point error, aunque acá nos dice que ya no se usa actualmente, generator exit, import error, según un error de importación, no puedo importar adecuadamente algo, entonces puede darse un error, index error, key error, está relacionado, por ejemplo, a los diccionarios, ¿no? Cuando yo creo un diccionario, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a hacer la prueba aquí, ya que estamos viendo eso. Vamos a hacer, aquí voy a crear un arreglo, ¿no? Perdón, una lista. Voy a crear la lista y esta lista va a tener los siguientes valores: 1, 2 y 3. ¿Ya? Si yo hago print A, ejecuto esto, me muestra 1, 2 y 3. Pero si yo le digo print, muéstrame 5, me dice index error. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque este índice no está dentro de esta lista, ¿no? Es un tipo de error de index error, ¿no? Dice en la lista, el índice de la lista está fuera del rango. Y lo mismo con los diccionarios. Los diccionarios son de esta forma, ¿no? Voy a cerrar esto. Voy a poner acá A es igual a 1. B es igual a 5. Y ahí tengo un diccionario, ¿no? Entonces si yo llamo acá a... ¿no? Me sale A y B. Eso es lo bueno, que me ayuda el editor, como pueden ver, ¿no? Acá Visual Studio Code ha encontrado que este diccionario tiene dos elementos, A y B. ¿Ok? Pero no... ¿Qué tal si yo pongo C? ¿No? Pero me deja ponerlo, ¿se dan cuenta? Visual Studio Code me deja ponerlo, no hay ningún problema. Dice, todo está bien. Pero ejecutamos, en tiempo de ejecución me dice hay un key error. No hay la llave C, ¿no? Y esto es precisamente lo que está en la documentación. Y hay varios, ¿no? Como pueden ver, hay para memoria, nombre, ¿no? Y hay varios. Como les dije, hay que leer todo este tema para conocer los tipos de errores o las clases de errores que tenemos en Python. La documentación está muy completa, muy buena. Estoy seguro que denle una revisada, les va a ayudar mucho. Entonces, vamos ahora a la esencia de cómo gestionamos nuestros errores en Python. Lo primero que vamos a hacer aquí, voy a cerrar esto por un momento, es lo siguiente. Voy a pedir una edad. La edad es igual, por ejemplo, a int, llamo un input, y voy a decir acá una pregunta. ¿Cuál es tu edad? ¿No? Es un ingreso. Y luego que me imprime ese valor. Ejecutamos. ¿Cuál es tu edad? Pongo 5, me imprime 5. ¿Está bien? No olvidemos que este valor que capturamos por el teclado es un texto, pero con int lo va a convertir en entero y se va a guardar en esta variable edad y lo estoy mostrando. Pero ¿qué pasa si en vez de poner un número pongo esto? ¿No? Tengo un value error.
un error de valores. ¿Por qué? Porque yo no puedo convertir esto en un número. Y acá estoy utilizando int. Int lo que va a hacer es precisamente convertir lo que estamos ingresando a un número, pues, ¿no? Entonces eso no lo vamos a poder hacer. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es controlar este error, ¿no? Entonces, para controlar este error, vamos a hacer lo siguiente. Se utiliza una instrucción que se llama try, de prueba. Y esto lo vamos a mandar también. Try. Pero el try va con sus dos puntos. Ya tengo ahí, digamos, el código que Python debe evaluar si tiene o puede presentar algún error. Ahora, es feo presentar que un programa ante el usuario y que salga así, ¿no? Entonces sale un error y el programa se va a cerrar. Lo ideal sería al menos decirle al usuario cuál es el error que está cometiendo. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Voy a poner except. De esta forma, estoy controlando ya este error. Y acá le puedo decir, ingrese un número entero. ¿Ok? Entonces pueden ver que ya estoy controlando el error. Ejecuto esto. Ingreso 5. Ok. Ejecuto nuevamente. Ingreso las letras de hace un momento. Y me dice ingrese un número entero. Al menos ya le estoy diciendo al usuario que está cometiendo él un error y que yo lo estoy controlando, ¿no? O sea, he hecho una instrucción en mi código que me ayuda a controlar ese error y que además le estoy diciendo al usuario por qué el programa no puede continuar, ¿no? No puede continuar porque debes ingresar un número entero. No olvidemos que los usuarios no saben los tipos de validaciones que pueden tener las aplicaciones. Si algo se corta y sale a veces un mensaje hasta en inglés, no van a saber qué cosa es lo que hace o qué es lo que está pasando con la aplicación. Entonces aquí yo ya estoy controlando este error. ¿Ok? Así de sencillo. Pero ¿qué pasa? Miren, lo ideal sería que diga ingrese un número y que me lo vuelva a pedir, ¿no? Para que el usuario diga, ah, mira, sí, ya puedo ingresar nuevamente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es meter este código en un while, ¿no? En un while. Este while le voy a decir true. Es como un bucle infinito. ¿Ya? No se olviden lo que ya vimos de bucles infinitos. Entonces todo este código lo voy a meter dentro del while. Y ahí sí me va a volver a pedir, ¿no? Voy a limpiar aquí la pantallita. Ejecutamos. Y me dice, ¿no? ¿Cuál es su edad? Yo meto, por decir, ese texto. Y me dice, ingrese un número. Y nuevamente me pregunta cuál es su edad, ¿no? Entonces yo pongo 5. 5 está perfecto, ya no me sale el mensaje ingrese un entero. Pero el programa nuevamente me vuelve a preguntar ¿cuál es tu edad? ¿Por qué? Porque estoy dentro de un bucle infinito, ¿no? Entonces lo ideal sería que cuando ya, digamos, pase todo esto, o sea, haya habido el error o haya funcionado todo bien, corte la aplicación, ¿no? Entonces para eso hay una instrucción dentro de la gestión de errores que se conoce como el else, ¿no? O sea, si no es cualquiera de ambos, igual se va a ejecutar esta instrucción. Voy a poner acá print, voy a decir gracias, ok, gracias, como que todo está bien, y luego hago un break. ¿Se acuerdan del break? El break lo que hace es un corte, ¿no? Va a cortar ya este bucle infinito y va a salir. Probamos, vamos a probar, guardo esto, vuelvo a ejecutar y me dice cuál es su edad, pongo un texto, me dice ingreso un número entero, pongo otro texto, ingreso un número entero, pongo 8 y listo. ¿Cuál es su edad? Acá creo que no ha grabado esto, voy a volver a correr, a ver, 6, ¿cuál es tu edad? Nuevamente, ¿no? Creo que aquí debe ir el break, ¿no? El punto de corte y no aquí. Vamos a probar.
¿Cuál es tu edad? 5. Y ya está. Sí, aquí iba el brick, ¿no? Pero no me ha dicho gracias. Aquí. A ver, voy a cerrar nuevamente esto. Y aquí me está generando esta duda. Voy a poner nuevamente el brick aquí. Guardo. Ejecuto. Pongo 8. Ahora sí. ¿No? Sí, estaba bien hace un momento. No sé qué habrá pasado ahí. Parece que como que se quedó en memoria el programa o la versión anterior, ¿no? Entonces ahí pueden ver. Imprime 8 y luego dice gracias. Imprime el else. Pero este else va a imprimir incluso fuera del otro código. Aunque en este caso, como hay un while acá, va a regresar, ¿no? Ejecutamos, miren. ¿No? Ingreso un número entero. Ingreso un número entero, ingreso 6. Perfecto. Bien, entonces ahí pueden ver ustedes que ya he controlado este error. Pero este error era un error de valor, ¿no? Entonces yo también lo que puedo hacer es decir que esta excepción es de tipo value error, ¿no? Cuando es de tipo value error, va a enviar este mensaje. O sea, cuando hay un problema del tipo de datos que estoy utilizando, en este caso, en esta instrucción. Pero ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa si por aquí, antes de imprimir la edad, yo hago una división? Solo para descartar. Voy a hacer una división. Por ejemplo, división es igual a, y voy a poner 10 entre edad. ¿Ya? Solo para probar. Voy a ejecutar, guardo esto, ejecutamos. ¿Cuál es tu edad? Ingreso un número entero. Muy bien. Ha detectado el value error. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Ha detectado que hay un error cuando yo ingreso que es de este tipo. Pero ¿qué pasa si yo pongo 0? Miren, no me ha salido este mensaje. ¿Por qué? Porque esta excepción es del tipo value error. Es más, voy a quitarlo. Voy a dejarlo como estaba hace un momento. Sin controlar el tipo de error que tengo. ¿Ok? Entonces, vamos a guardar esto. Perdón, acá. Guardamos esto. Y acá vamos a limpiar. Clear. Lo subo y ahí está. Entonces voy a poner nuevamente ese sin controlar el tipo de error, ¿no? Ejecuto. Voy a poner, por ejemplo, un texto. Ingreso un número entero, que es el mensaje que tengo aquí. Entonces yo ingreso 0, que es un número entero. Pero me vuelve a decir, no, ingreso un número entero. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa es que esta excepción controla todos los errores que pueda tener todo este bloque de código, sin importar de qué tipo de error es. Eso es lo que yo les decía hace un momento. Hay que tener en cuenta el tipo de error para saber controlarlo también, ¿ya? Entonces, voy a controlar por el tipo value error, ¿ok? Y hace un momento tenía otro tipo, ¿no? Voy a cerrar nuevamente esto. Era por la división por 0, ¿no? Si yo pongo 0, era 0 division error. Entonces yo puedo controlar esto. Pongo except y pongo 0 division error, ¿no? Pongo acá print y puedo decir acá no se puede dividir entre 0. Entonces ya estoy controlando dos tipos de errores, ¿no? El value error, que es cuando ingreso un valor que no es numérico, y el 0 division error por esta división que hemos puesto acá. Es solo como ejemplo, ¿no? El 0 division error, digamos por la división entre 0, para que ustedes sepan que se pueden controlar dependiendo del tipo de error. Si por ejemplo aquí yo tuviera que escribir o leer un archivo y hay un problema con ese archivo, podría utilizar otro tipo de excepción, ¿no? Si más no me equivoco es el EOF, ¿no? EOF error, que es para gestión de archivos. Bien, entonces vamos a probar ahora sí. Clear acá,
ejecuto. Me dice cuál es la edad. Ingrese un número entero. Es este mensaje. Por el tipo del value error. Perfecto. Ahora yo ingreso 0. No se puede dividir entre 0. Miren, pasó a la siguiente excepción. ¿Por qué? Porque está controlado por este tipo de error, que es el Zero Division Error. Y si por ahí sucediera cualquier otro error que de repente no controlemos, ¿no? Se puede manejar directamente con la clase padre, que es exception, ¿no? También lo puedo controlar de esa forma. Bien, entonces hasta ahí ya hemos visto de forma sencilla, básica, cómo controlar el tema de los errores. ¿Qué pasa si por ejemplo aquí yo tengo except else, y también tenemos otra instrucción? Vamos a ir a la documentación. Tengo por acá, ¿no? Acá está el try, el except, bueno, aquí está el break, parecido a lo que estábamos haciendo, miren, ¿no? Acá están los tipos de excepciones. Esto también lo puedo hacer, miren, puedo agrupar las excepciones siempre y cuando el mensaje sea similar o parecido, ¿no? Aquí estoy haciendo dos excepciones, pero yo puedo incluso agruparlas. Voy a poner value error, coma, perdón, no está cerrado, me dice. Y puedo poner esto acá, ¿no? Y ahí estaría controlando esto, ya estaría de más. Y de esta forma estaría controlando ambos errores en una sola excepción. ¿Ok? Y aquí podría ser el dato ingresado es incorrecto. O sea, esta excepción me va a funcionar para ambos, tanto para el value error como para el zero division error, ¿no? Guardamos, ejecuto. ¿Qué método es? ¿Está? Ingrese un número entero. No ha grabado nuevamente. No se haga borrado de la memoria nuevamente. Voy a guardar, ejecuto. Ahora sí. El dato ingresado es incorrecto, ¿no? Y si metes 0, también el dato ingresado es incorrecto. ¿Se dan cuenta? Está controlándose ambos tipos de errores con una sola excepción, ¿no? Esto es en este tipo. Seguimos bajando. Excepción, aquí pueden ver. Excepción de sistema operativo, excepción de value error y el exception siempre al final. Ahora, también podemos hacer lo siguiente, ¿no? Si es que queremos mostrar algún mensaje en particular, también podemos trabajar de esta forma. Entonces, para saber aquí, puedo decir as er, y acá le voy a decir el dato ingresado es incorrecto, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es concatenar er, ¿no? Que es esta variable que hemos creado acá. Fue el paréntesis, ahora sí, ¿no? Vamos. Esto siempre tengo que terminarlo porque no queda como pegado, ¿no? Es por el bucle, precisamente por el bucle. No, me dice el dato ingresado es incorrecto y acá me muestra el mensaje interno, ¿no? El literal par in con base 10 LLS, ahí está el error, ¿no? Ingreso 0, el dato ingresado es incorrecto, división by 0. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que me devuelve Python, digamos, como mensaje interno. También lo puedo gestionar de esa forma, porque yo puedo mostrar un mensaje, ¿no? Y el usuario te puede decir, mira, me está saliendo este mensaje en el sistema, pero no sé qué es. Pero si yo le agrego exactamente qué es lo que precisamente me está devolviendo ese error, ya le doy mayor detalle, digamos, al programador para que sepa exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y tenemos el final. ¿Ya? El finally es algo que siempre se va a ejecutar al final de la gestión de excepciones, ¿no? Voy a poner acá finally, puntos, puedo poner print, se acabó el programa, por decir, solo para poner como ejemplo, ¿no? Acá dice, si una clase en el final está presente, el bloque finally se ejecutará al final antes de que todo el bloque try se complete.
Ojo, antes de que todo el bloque try se complete. La cláusula finally se ejecuta independientemente de que la cláusula try produzca o no una excepción. O sea, esta cláusula se va a ejecutar se produzca o no un error. Entonces, si ocurre una excepción durante la ejecución de la cláusula try, la excepción podría ser gestionada por una cláusula except, que es lo que estamos haciendo. Pero si la excepción no es gestionada por la cláusula except, la excepción es relanzada después de que se ejecute el bloque de la cláusula finally. Podría aparecer una excepción durante la ejecución de una cláusula except o else. De nuevo, la excepción será relanzada después de que el bloque de la cláusula final se ejecute. Si la cláusula final ejecuta una declaración break continue return, las excepciones no se vuelven a lanzar. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver que esto se va a ejecutar. Así este bloque tenga un error, así haya un else, ¿no? O así haya, digamos, una excepción. Siempre se va a dar este bloque. Vamos a probar. Ejecuto. Hay que terminar esto porque no vamos a tener problemas, ¿no? El dato ingresado es incorrecto, muestra el mensaje y además muestra el final. Y miren, se acabó el programa. Se acabó el programa, ¿no? Entonces sí se muestra el final. Ejecutamos nuevamente, perdón. Voy a poner ahora sí un número correcto, por ejemplo el 8. Y me dice, ¿cuál es tu edad? 8. Gracias, porque se hace el else. Y luego hay un break, miren. Pero a pesar de que hay un break, hay un corte, pero este break te corta el while. ¿Ya? De todas maneras se va a hacer el finally. Miren, se acabó el programa, ¿no? Se hace el finally. Acá está mostrando el mensaje anterior porque falta resetear acá. Vamos nuevamente. Como que se queda pegado en memoria. Ponía 8. Ahora sí, ¿no? Se acabó el programa. Entonces, de todas maneras, se va a ejecutar el finally, como les decía, ¿no? En el código. ¿Ok? Para que se den cuenta de ese detalle. Bien. Entonces, eso es, digamos, el tema de la gestión de excepciones en Python. Se puede hacer más cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si este break lo pusiéramos aquí? ¿No? Justo cuando se ejecuta la excepción. O para ser mejor más detallado, lo que voy a hacer es value error. Solo que esta sección sea para value error. Y aquí vamos a tener la otra excepción. Voy a ponerle acá solamente este mensaje que diga error. De esta forma. Except. Y aquí yo tenía 0 division error. Mismo. Error. Error. Entonces, lo que voy a hacer es poner acá, por ejemplo, un continue en value error. Y en 0 division error vamos a poner un break. ¿Y qué sucede ahí? A ver, guardamos, cerramos esto. Tengo este código. Guardamos nuevamente. Ya, ¿cuál es tu edad? Voy a poner, por ejemplo, esto. Dice error. E invalid literal para in, ¿no? Está haciendo el value error. Y el continue, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Vuelve a ejecutar el bucle, pero miren, se vuelve a mostrar el finally. Se vuelve a mostrar el finally. Se acabó el programa, pero nuevamente viene el bucle, ¿no? El while, y me vuelve a preguntar la edad. Ahora, ¿qué pasa si pongo 0? Se hace el 0 division error, ¿no? Ahí está. Error de división by 0. Y hace un break y termina el bucle. Ok, termina el bucle, pero también hace el finally. No se olviden, el finally siempre se va a hacer. Esto es importante porque vamos a suponer que tú tengas aquí un manejo de errores. A ver, suponiendo que tienes un manejo de errores para un usuario cuando ingresa sus datos de acceso, ¿no? Y se equivoca muchas veces al ingresar la contraseña. Entonces aquí en el finally yo podría ir controlando cuántas veces se están equivocando, porque esto se va a ejecutar así esté bien o así esté mal el programa. Entonces esto siempre se va a dar.
Entonces ahí puedo controlar cuántas veces el usuario se ha equivocado en meter su código, ¿no? Entonces aquí puedo crearme una variable y dentro del final va a ir controlando esa variable, ¿no? Para contar las veces que el usuario se ha equivocado, ¿no? Es un uso que se le puede dar también por si hay un error, que de repente se guarde algo en una base de datos, ¿no? Como un log o como una especie de registro para luego ser examinada con mayor detalle. Entonces ahí también puedo utilizar el final, ¿no? Entonces son pequeños usos que se me vienen a la mente de cuando utilizar un final. No se olviden de revisar la documentación, ahí está todo lo que hemos visto, mire. Cuando hay la división también, ¿no? Entre cero, ahí pueden ver. Acá pueden ver que lo que hace es crearse una función, ¿no? Ahí empieza a hacer las divisiones. Creo que hasta ahí, sí, hasta ahí termina la parte de manejo de excepciones en Python. ¿Se dan cuenta? Es algo sencillo, no es muy complicado, ¿no? Es cuestión de ponerlo en práctica y estos tipos de errores normalmente van apareciendo con la práctica y con la experiencia, ¿no? Hay, como les dije, hay para manejar errores con archivos, errores del sistema operativo, errores de sintaxis como el value error, errores de tipos de datos, de divisiones de temas aritméticos, o sea, hay diferentes tipos de errores y eso está en la documentación, aquí está, ¿no? Las excepciones. En la clase base es exceptions y es más, yo también podría crear mi propia clase a partir de esta clase de base exception. También lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, lo que queríamos mostrar el día de hoy. Una sesión sencilla, rápida, sobre el manejo de excepciones en Python. Bien, entonces, hasta aquí la sesión de hoy. Creo que ya faltaba ver el tema de errores. Y la siguiente sesión vamos a ver gestión o cómo manejar archivos en Python, ¿no? Cómo podemos crear un archivo, cómo podemos guardar datos en un archivo, leer un archivo, modificar un archivo. Ya empezamos ya, digamos, a conocer un poco la persistencia de datos, ¿no? Persistencia de datos es cuando un programa normalmente guarda información en algún lado para luego ser consultada. Nosotros hasta el momento lo que hemos estado haciendo es guardar todo en variables, pero puede existir casos donde que yo necesite, por ejemplo, que esos datos no se borren, ¿no? Porque si yo cierro el programa, las variables desaparecen y yo ya no tengo esos datos. Pero yo, por ejemplo, necesito guardar datos en un archivo o incluso en una base de datos, ¿no? Entonces, cuando yo guardo datos en una base de datos, esos datos ya son persistentes. ¿Y qué significa un dato persistente? Que yo lo puedo consultar en cualquier momento. Entonces ya vamos entrando ya a temitas un poquito más avanzados. Primero veamos archivos y luego vamos entrando a lo que es ya bases de datos con Python. Nos quedamos hasta aquí. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Muy buenas noches a todos. Bye.